el santuario del Divino Niño. Queridos hermanos aquí presentes, quienes se unen espiritualmente a través de la radio y también a través de estos medios de comunicación. A todos ustedes, que el Señor les dé su paz. Hoy en que celebramos la solemnidad de nuestro seráfico Padre San Francisco, aquel hombre que viviendo con sencillez quiso confundir a los sabios, a los grandes intelectuales de aquella época. Francisco de Asís abrazó el Evangelio con amor, con alegría, desafiando a las grandes interrogancias de los grandes, de los poderosos de aquella época. San Francisco decidió libre y voluntariamente seguir a Cristo pobre y crucificado, aquel que renunció a las riquezas de este mundo para vivir entre los pobres como los pobres. San Francisco, aquel que se arriesgó a vivir con alegría, haciendo del Evangelio su vida, y con su testimonio supo calar el corazón de millones en el mundo entero. San Francisco de Asís, aquel hombre sencillo, pero decidido a arriesgarse, desgastando su vida por anunciar el Evangelio, siendo mensajero de la paz y del bien. San Francisco de Asís, aquel que escuchando el Evangelio se arriesga primero a reconstruir la iglesia, donde escuchando la voz del Cristo de San Damián, donde dice: Francisco, repara a mi iglesia que amenaza ruinas. San Francisco empezó primero a reconstruir la capilla de la Porciúncula, y ahí fue un lugar especial donde fue con amor, con alegría, ahí que fue la cuna de la espiritualidad franciscana. Francisco de Asís, que funda la orden en el año de 1209, y desde ahí empieza esa gran aventura, que han pasado más de 8 siglos, donde el carisma franciscano sigue calando en las ciudades, en los pueblos. San Francisco de Asís, aquel que abrazando la cruz quiso ser ese evangelio viviente. Francisco de Asís quiso ser entre los últimos, entre los pobres, para manifestar que para ser grande en el reino de los cielos hay que ser el pequeño, el humilde, el sencillo. Hemos escuchado el Evangelio de San Mateo, donde Jesús dijo a los discípulos, exclamando: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Los sabios, los intelectuales, a veces piensan saberlo todo. Con su intelecto piensan dominar o estar por encima de las demás personas. Pero Dios se sirve de los humildes, de los sencillos, para manifestar las grandes maravillas que Él puede hacer. Y así a lo largo de la historia, hombres y mujeres que han podido dejar huellas imborrables en la memoria de la Iglesia, en el corazón de los fieles. Y ahí tenemos el gran ejemplo de San Francisco de Asís, aquel que no quiso ser sacerdote. Él llegó a ser diácono, pero estaba tan decidido, estaba tan enamorado del Evangelio, que empezó a pregonar por todos los pueblos, las ciudades, exhortaba a los frailes a vivir con radicalidad la pobreza, arriesgar para ir a los lugares donde todavía no conocían a Dios e ir entre infieles. Francisco de Asís se arriesga en el año de 1219 ir al encuentro con el sultán de Egipto. Estaban en la guerra y la violencia en Tierra Santa, en Medio Oriente. Francisco no se sienta a dialogar, no envía cartas ni telegramas,
Él va personalmente y se arriesga a sentar, a dialogar con el sultán para poder cesar la guerra, la violencia, los conflictos. Hoy en esta ciudad, en el mundo donde vivimos tanta guerra, tanta violencia, necesitamos ser mensajeros de la paz y el bien. Necesitamos acercarnos al hermano para abrazarnos, para juntos anunciar el Evangelio, para desafiar al mundo que sí vale la pena ser mensajeros de la unidad, de la fraternidad. Hoy necesitamos ser humildes para confundir a los que poderosos, a los que piensan saberlo todo. Necesitamos hoy ser como Francisco, aquel que abriendo nuestro corazón vivimos con alegría el Evangelio. Y yo como sacerdote y mucho más como franciscano, a encarnar el Evangelio para vivir en pobreza, en obediencia y en castidad, para seguir anunciando el Evangelio con alegría. Y así también ustedes en sus hogares, en sus familias, tienen el gran reto, el gran desafío de hacer que sus hijos se enamoren de Dios, y para que juntos podamos testimoniar que para ser santos no necesitamos ocupar los primeros puestos, no necesitamos ser aplaudidos, ser los más importantes. Necesitamos ser sencillos, humildes. Necesitamos ser desinteresados, sin olvidando de nosotros mismos, poder llevar el mensaje y llegar al corazón de las demás personas. Francisco, aquel que ayudó a tantas personas que con alegría llegaban a vivir ese estilo de vida, pero él dijo: no es fácil vivir la pobreza, no es fácil vivir el Evangelio. Y él, así como Jesús dijo a los discípulos, dijo a los frailes: el que quiera venir. San Francisco, cuando se fue al encuentro con el sultán de Egipto, al regresar, pensaron los frailes que Francisco había muerto y se olvidaron incluso de él, se olvidaron de sus orígenes, no estaban viviendo con radicalidad la pobreza, y cuando él llega a Asís lo desconocen y piensan que era un forastero y no era Francisco. Ahí escribe él la verdadera alegría. Francisco se molesta, se incomoda, renuncia a su generalato y empieza a ser súbdito entre los humildes, los sencillos. Francisco va al Monte Albernia junto a Fray León y ahí vive momentos de oración, de contemplación. Francisco arriesga a escribir la regla para los frailes, pero al principio lo rechazaron porque pensaron que era imposible vivir la regla de 12 capítulos. Hoy para muchos también podemos ser como aquellos frailes que, rechazando la regla de San Francisco, hoy rechacemos el Evangelio. Tal vez pensamos que es imposible vivir la fraternidad, pensamos que es imposible vivir la fidelidad en la vida matrimonial, pensamos que es imposible arriesgar nuestra vida para dejar nuestra comodidad, ir en busca del hermano, perder el tiempo escuchando, para caminar juntos como hermanos, para construir la fraternidad que tanta falta hace al mundo. Hoy necesitamos abrazarnos como hermanos, necesitamos sanarnos mutuamente, necesitamos dejar al lado el ego, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, para ser humildes, para ser sencillos. Hoy, tal vez porque tenemos un conocimiento adquirido, tenemos cosas materiales, o porque ocupamos un puesto, hemos olvidado de ser humildes. No somos sencillos, somos orgullosos, prepotentes. A veces pensamos que no necesitamos de Dios, pensamos que no necesitamos orar, pensamos que no necesitamos un espacio de oración, un espacio de retiro. Francisco va al Monte Albernia junto a Fray León y ahí pasó horas, días, haciendo penitencia, en oración, en contemplación. Hoy también todos necesitamos alejarnos del bullicio del mundo para acercarnos a Dios, y en lo íntimo de nuestro corazón, haciendo un espacio a nuestras actividades cotidianas, podemos también volver la mirada a Dios
y ahí en la intimidad con Él hacer penitencia para dejar el orgullo, la soberbia, y podamos ser más hermanos, más sencillos, más humildes. Aquellos hombres y mujeres que con amor, con alegría, tal vez no estarán en las oficinas, no utilizarán un terno, no utilizarán ropa de marca, pero aquellos hermanos campesinos, aquellos que labran la tierra, los que trabajan en los mercados, los que trabajan en las calles, en las oficinas, hombres y mujeres sencillos que con su carisma, con su entusiasmo manifiestan que para ser grande no necesitamos un puesto, no necesitamos un lugar importante. Donde estemos, donde nos encontremos, tengamos ese valor para manifestar la alegría, la pasión de lo que somos, de lo que realizamos. Francisco de Asís exhortaba a los frailes a estar entre los últimos, no ocupar los primeros lugares. Francisco no quiso ser sacerdote, él llegó a ser diácono, pero es el santo universal, el santo querido y amado por toda la iglesia, incluso por los judíos, por los musulmanes. Francisco es admirado por los científicos, por los profesionales, por los ecologistas. Francisco de Asís, aquel que llamaba a todos hermanos en el cántico de las criaturas, al final de sus días dijo: bienvenida, hermana muerte. Francisco, aquel que dejó sembrando el evangelio, su carisma, su testimonio en el corazón de los frailes, y así los frailes han ido también de generación en generación sembrando esa espiritualidad, esa alegría franciscana, y ya 798 años de su muerte y todavía esa espiritualidad, esa fragancia franciscana sigue presente en las familias, en cuantos hombres y mujeres que quieren vivir esa espiritualidad siendo terciarios franciscanos, perteneciendo a la orden, a la tercera orden franciscana seglar. Jesús nos dice en el Evangelio: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. ¿Cuántos no estamos cansados, decepcionados, tristes, agobiados? Pero el Señor, el que nos da fortaleza, el que nos da valor para seguir adelante. Tal vez hoy estás cansado, ya no sabes por qué luchar, para qué luchar. Tienes problemas personales en tu hogar, en tu familia. Estás pasando por momentos difíciles en tu vida matrimonial. Tal vez estás a punto de divorciar. Estás cansado de ver que tus hijos tal vez han escogido caminos equivocados. Estás cansado de luchar por tu matrimonio, por tus sueños, por tus anhelos. Tal vez tienes esa pereza, esa frialdad espiritual. Todos estamos cansados por el ajetreo de la vida. Estamos cansados de ver tantas cosas en nuestro entorno. Pero el Señor nos dice: venid a mí todos los que están cansados y agobiados. San Francisco también se sentía cansado, se sentía agobiado. Él estaba desesperado, angustiado. Pensó que lo que había realizado estaba en lo incorrecto, se sentía confundido. Por eso se va al monte Alberni a preguntar al Señor si está o no en lo correcto lo que está realizando. Y es ahí cuando Dios le manda un serafín para impregnar sus llagas en el cuerpo de San Francisco y le dice: no te preocupes, Francisco, porque todo lo que has hecho estás en lo correcto y es perfecto lo que has realizado. Por eso le decían a Francisco que era otro Cristo en la tierra. 2 años antes de morir, San Francisco recibe los estigmas en el monte Alberni. Ahí estaba Francisco en contemplación. Hoy nosotros necesitamos también retirarnos del mundo para en la intimidad con Dios preguntar qué quiere de mí como sacerdote. No solo gloriarnos de la espiritualidad de San Francisco, no solo gloriarnos de la vida, de la santidad de San Francisco. Hoy tenemos que ser santos, hoy tenemos que vivir el Evangelio, hoy tenemos que ser mensajeros de la paz y del bien. Hoy necesitamos estar entre los pobres, hoy necesitamos ser hermanos, ser solidarios. Francisco, que tuvo esa hermosa tradición del abrazo de Francisco y Santo Domingo, que hoy también podamos abrazarnos entre hermanos, abrazando el Evangelio, podamos derrumbar el muro del odio, del rencor, del resentimiento, y aunque estemos cansados,
apoyarnos mutuamente, animarnos mutuamente. Por eso nos dice en el Evangelio hoy: cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hoy tenemos que abrazar nuestra historia, tenemos que abrazar nuestro pecado, tenemos que abrazar aquellas acciones que no podemos cambiar, y abrazando aquella historia que nos toca vivir, podamos seguirle a Cristo con amor, aprendiendo de Él, que es manso y humilde, aprender a desprendernos de nuestras ideologías que hacen mucho daño, salir de nuestro conformismo para ir en busca del hermano. Necesitamos hoy, en este mundo tan herido, tan cansado, confundido, ser la luz, la esperanza, la fortaleza en el hogar, en la familia. Y por eso nos dice que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Solo en el Señor encontramos la paz interior. Solo en Dios encontramos la fortaleza y el valor para seguir adelante. Hoy, a las plantas de nuestro seráfico Padre San Francisco, pidamos que Él interceda por todos nosotros, que interceda por esta ciudad, que interceda por este cantón, que por la intercesión de San Francisco podamos ser personas más arriesgadas. Miremos la historia de esta ciudad. San Francisco, a través de los frailes que durante 74 años han pasado por aquí, han dejado recuerdos, memorias inolvidables en tantas familias. Ustedes recordarán como muchos frailes santos, tal vez hemos habido frailes que hemos escandalizado, pero han habido frailes santos que han desgastado su vida anunciando el Evangelio. ¿Cuántos frailes pasaron por esta isla, que compartieron con ustedes sus alegrías, bautizaron a sus hijos? ¿Cuántos frailes bendijeron su matrimonio, perdonaron sus pecados? Aquellos frailes todavía que, arriesgando su vida, viven con fidelidad el Evangelio. Y hoy es el reto para nosotros también, especialmente para mí. ¿Cuántos frailes han hecho grandes maravillas en esta isla? Y hoy nos toca a nosotros también hacer ese granito de arena en medio del mar, siendo mensajeros del Evangelio. Que Francisco de Asís nos regale un corazón humilde, sencillo, para que con entusiasmo y esperanza podamos anunciar el Evangelio, sin importar ser rechazado, sin importar tal vez no ser bien recibido, pero que la espiritualidad franciscana siga llegando a las nuevas generaciones, que la espiritualidad franciscana siga llegando a más pueblos, a más ciudades, que podamos seguir a Cristo, pobre y crucificado, como lo hizo Francisco de Asís. Así sea. Cantamos.